Occidente se prepara para golpear de nuevo a Rusia. Los líderes del G7 quieren mostrar al presidente ruso su unidad, pero también su determinación, elevando la presión sancionatoria sobre Moscú con un nuevo mecanismo que será anunciado el próximo diciembre. Pero el nuevo plan capitaneado por Washington podría provocar una grave escasez de combustible en el mercado mundial y como consecuencia los precios de las energías podrían romper todos los récords, haciendo más compleja la situación de los países occidentales que están padeciendo en la actualidad los efectos colaterales de las sanciones que ellos mismos crearon. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El G7 embiste contra Rusia. El nuevo plan liderado por Washington y las mayores economías industrializadas de Occidente para asfixiar la economía rusa podría ser la última oportunidad de Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá para socavar una de las mayores fuentes de ingresos del Kremlin. Y es que los representantes de los 7 países más industrializados del mundo acordaron establecer un precio límite al petróleo ruso por debajo del precio del mercado internacional actual para aumentar la presión sobre Moscú. Según una fuente consultada por la agencia de noticias Reuters, que prefirió mantener su identidad en el anonimato, los líderes del G7 alcanzaron un consenso después del encuentro bilateral celebrado el pasado junio en los Alpes bávaros, Alemania. La nueva restricción al precio del petróleo ruso será anunciada el próximo 5 de diciembre, fecha en la que se cumple el plazo fijado por la Unión Europea para que los Estados miembros eliminen gradualmente las importaciones de crudo ruso y otros productos derivados del petróleo. El alto funcionario dijo a Reuters que los líderes occidentales están tratando de conseguir el apoyo de China y la India, países que tienen un peso importante en la estrategia de Washington, pues están aumentando sus compras de petróleo a Rusia. La agencia de noticias británica comentó que algunos países asiáticos estarían interesados en sumarse a este cartel de compradores de petróleo para estabilizar los precios de las energías en el mercado mundial y limitar los ingresos de la potencia euroasiática. Si bien el precio tope que establecerá el G7 estará por debajo de los precios actuales del mercado, el grupo de naciones garantizó que el precio acordado estará por encima del costo de la producción rusa para dar al Kremlin un incentivo para seguir bombeando. Según los representantes de Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá y Washington, Moscú solo tiene 2 opciones: aceptar el mantenimiento de ingresos más bajos o quedarse casi sin ingresos después de que el embargo de la Unión Europea sobre el petróleo ruso entre en vigor en diciembre. Washington y Roma son los promotores de esta peligrosa medida, a la que se sumaron después Alemania, Canadá, Reino Unido y Japón el pasado 28 de junio en la cumbre de líderes del G7 celebrada en los Alpes bávaros, en la que también estuvieron presentes las autoridades de la Unión Europea. En esa ocasión, los líderes de los 7 países más industrializados del mundo acordaron la adopción de un complejo sistema que parte del bloqueo de todos los servicios para el transporte de petróleo y productos petrolíferos rusos por mar en el mundo. Como parte de esta iniciativa, los gobiernos del G7 aprobaron la suspensión de los seguros a los barcos rusos para el transporte de crudo, así como la reorientación de las rutas de transporte para generar enormes escollos en la industria euroasiática con las entregas a sus clientes. Estas restricciones tienen su antecedente en el embargo que introdujo el pasado 8 de marzo la administración del presidente Joe Biden sobre las importaciones de petróleo ruso para cortar la principal fuente de financiamiento del gobierno de Moscú. La estrategia de Washington fue secundada por el 6º paquete de sanciones que aprobó la Unión Europea el 31 de mayo pasado. El instrumento contempla acabar con todas las importaciones de petróleo ruso que llegaban por barco antes de final de año. Según el texto, los Estados miembros del bloque comunitario acordaron eliminar el 90% de las importaciones de petróleo ruso para finales de año, de forma que Rusia pierda casi 80.000 millones de euros por conceptos de venta. Lo cierto es que el G7 se alista para lanzar este mecanismo técnico con efecto tope en un contexto complejo.
Recordemos que en el 2021 Rusia se convirtió en el segundo mayor productor mundial de petróleo, con una producción de 9,7 millones de barriles, según la Administración de Información de Energía. De esta cantidad, la potencia euroasiática exporta casi la mitad del total de petróleo que produce. En el 2020, cerca de 5 millones de barriles diarios fueron enviados al extranjero, siendo Europa el principal mercado para sus exportaciones de crudo y gas. Ahora bien, si Occidente intenta limitar el precio del petróleo ruso, la respuesta de Moscú podría provocar un daño aún no calculado en el mercado energético mundial, como lo han advertido algunas agencias de riesgo y hasta el propio líder ruso. Si limitan el precio del petróleo ruso, como pretendieron hacer con el gas, el resultado será el mismo. Los precios de las energías se dispararán. Así dijo el presidente de Rusia en respuesta a la nueva estrategia del G7. Los señalamientos del líder ruso fueron compartidos por el viceprimer ministro de ese país, Alexander Novak. El funcionario aseguró que la creación de un cartel de compradores no frenará los precios de las materias primas, sino que por el contrario generará escasez en el mercado. Este nuevo intento de interferir en los mecanismos del mercado solo puede conducir a la escasez de los recursos energéticos, a un aumento de los precios y, como consecuencia, a un mayor precio de la energía en el mercado mundial. Así aseguró el alto funcionario del gobierno de Moscú. Al respecto de este tema, el banco estadounidense JP Morgan Chase teme que la respuesta del país euroasiático a las sanciones del G7 cuadriplicará el precio actual del barril de petróleo Brent, un precio que traerá más daño a los propios países occidentales. Según los analistas del JP Morgan, consultados por la agencia Bloomberg, un recorte de 3 millones de barriles en las entregas diarias por parte de Rusia empujará los precios del petróleo a alrededor de $190 por barril, mientras que un recorte de 5 millones de barriles en el suministro diario hará que los precios suban a $380. De acuerdo con el estudio de JP Morgan, Rusia está en capacidad de reducir su producción sin causar mucho daño a su economía, pero una disminución tan pronunciada de los suministros de petróleo sería devastadora tanto para los mercados mundiales como para los consumidores. En conclusión, el banco estadounidense JP Morgan Chase no dudó en asegurar que la densidad del mercado mundial del petróleo está del lado de la potencia euroasiática, que en la actualidad es el segundo mayor productor de crudo del mundo después de la potencia del norte. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.